Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el caso Sabrina del EFIT 1. Tengan siempre presente que en los casos prácticos se incluyen las 5 materias, por lo tanto hay que ir distinguiendo de cada materia, por supuesto, de cada práctico, perdón, la materia que corresponde. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, pongan en un cuadrito donde diga constitucional, penal, privado 1, privado 3 y procesal, y de ahí ustedes van leyendo el práctico y agregando en un papelito todas cada oración y la materia a la que hace referencia. Entonces así ustedes pueden ubicar de las 5 materias cada parte del práctico. Bien, vamos al caso Sabrina, esto del EFIT 1. Dice, Sabrina Pascual se desempeña como personal de limpieza de la firma Lin SRL. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros nos encontramos acá? Con una persona humana. Entonces nosotros nos encontramos acá con Sabrina, que es una persona humana, y nos encontramos también con esta empresa de limpieza, que es una persona jurídica. Entonces ahí ya podemos marcar esta diferencia entre persona humana y persona jurídica. Recuerden que el código no da ningún concepto de persona humana, sino que vamos a tener en cuenta este ente con una determinada investidura jurídica. Al derecho le interesa a la persona desde un punto de vista estrictamente jurídico, como portador de derecho y de obligaciones. Y por otro lado tenemos en el artículo 141 del Código Civil y Comercial, si ahí encontramos el concepto de lo que es persona jurídica. Marquemos bien la diferencia entre los atributos. La persona humana tiene nombre, domicilio, capacidad de derecho y estado, mientras que la persona jurídica tiene nombre, domicilio, capacidad de derecho y patrimonio. En este caso el nombre de la persona jurídica está completo. ¿Por qué? Porque se encuentra detallado que es una SRL, esto es decir, se indica cuál es el aditamento indicativo de la responsabilidad. Dice, bueno, Sabrina está casada con Emiliano Vargas, quien es sastre. Entonces nosotros acá hablamos de un matrimonio. ¿Dónde lo vamos a ubicar el matrimonio? Lo vamos a ubicar como un acto jurídico. Artículo 259. Y recuerden que el acto jurídico es un hecho humano, voluntario, lícito. Y bueno, y tienen que saber bien el concepto del artículo 259. Dice, ambos cumplen muy bien su oficio y están ahorrando para construir su propia casa y tener hijos. Hace un año, con mucho esfuerzo, logran comprar un terreno a la inmobiliaria Los Aromos SAS. Acá nosotros nos encontramos con otra persona jurídica. Bien, entonces vean que también esta persona jurídica tiene el aditamento indicativo de responsabilidad. Dice, bueno, tantos metros cuadrados, pagado con sus ahorros en 10 cuotas, las que están finalizadas y se otorga carta de pago y el boleto de compra-venta firmado por el escribano, bla, 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 bla. Entonces nosotros acá nos ubicamos ya en privado 3. Hay un contrato de compra-venta. Recuerden que en el contrato de compra-venta una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el otro a pagar un precio cierto en dinero. Entonces acá lo que identifica la compra-venta, lo que tipifica, la compra-venta es la cosa y el precio. Recuerden que el contrato de compraventa es no formal. El tema acá, la escritura es a los fines de transferir el derecho real de dominio. Pero el contrato de compraventa es no formal. Recuerden que es un contrato bilateral, conmutativo, consensual, oneroso. Y también tengamos presente acá que se habla de un boleto de compraventa. Entonces ahí ustedes tienen que tener en cuenta qué es el boleto de compraventa. Y recuerden que cuando nosotros marcamos en el eje 2 del privado 3, hacemos las clasificaciones de contratos formales no formales, ubicamos justamente al boleto de compraventa entre lo que son los contratos formales solemnes relativos. Entonces, recuerden que el boleto de compraventa genera la obligación de hacer, genera la obligación de escriturar. Y ahí ustedes tienen que marcar también
¿Qué efecto tiene el boleto de compraventa frente a un tercero que reclama o que quiere trabar una medida cautelar sobre ese inmueble? Y tengan presente qué sucede si quien otorgó el boleto de compraventa cae en concurso o quiebra. Entonces nosotros en este primer eje vemos privado 1 porque hablamos de persona humana, persona jurídica, y hablamos también de privado 3, donde tenemos el contrato de compraventa y el boleto de compra-venta. Dice, hace 20 días, y recuerden que acá hay un plazo, ¿no? Porque ellos pagaron en cuota. Dice, hace 20 días lograron dar el pago inicial de la construcción de su casa. Ellos compraron un terreno. Pero en ese terreno, entonces, ¿ellos qué hacen? Después van y hacen el pago inicial de la constructora. Entonces acá nosotros nos encontramos con otro contrato, que es el contrato de obra. Dice, suscribiendo un contrato de obra con la firma, hay otra SRL, de Dalmiro Sáenz. Vean que acá Sucre Oeste Construcciones no tiene el aditamento indicativo de la responsabilidad. Dice, se comprometen a cumplir con pagos mensuales de tanto, hay un plazo. Entonces, nosotros acá nos encontramos con otro contrato, que es el contrato de obra. El contrato de obra, recuerden que una de las partes, quien ejecuta la obra, una de las partes es el contratista, quien se obliga a ejecutar una obra material o intelectual de manera independiente, a favor del otro, que es el comitente, y a cambio de una retribución. Entonces, ahí vean bien que se tiene que respetar la terminología. ¿Qué sucede acá? También nos encontramos con un elemento accidental, que es el plazo. Tengan en cuenta que los elementos accidentales, condición, plazo, cargo, se pueden dar en cualquier tipo de contrato. Porque eso nosotros, si bien lo estudiamos en el eje 6 de privado 1, todos los actos jurídicos tienen estos elementos accidentales. Dice, ese afán de progreso y dedicación en su oficio hizo que su empleadora le propusiera que realice a Sabrina una actividad de limpieza extra en el hotel. Acá nosotros estamos hablando de que hay una empresa de limpieza y que está proporcionando un servicio, esta empresa al hotel. Entonces nos encontramos con otro contrato, que es el contrato de servicio. Entonces, contrato de servicio, una de las partes, que es el prestador del servicio, se obliga de manera independiente a prestar un servicio a favor del otro, que es el comitente, quien se obliga a una retribución. Entonces, nosotros acá en el caso práctico ya encontramos el contrato de compraventa, lo que es el contrato de obra, el contrato de servicio y tenemos el boleto de compraventa. Tengan en cuenta así que tienen que saber muy bien la diferencia entre todos esos contratos que le van mencionando. Dice, la encargada del hotel, dice, la recibe el 11 de marzo en su nuevo puesto, le comenta la función que tiene que hacer, aclarando que es necesario que se dedique a 2 habitaciones por día para culminar la tarea en el plazo de contratación. Además le comenta el procedimiento de seguridad que se tiene que seguir. Al subir la escalera que le lleva al piso 5, debe usar un casco de seguridad, no puede usar los ascensores que se utilizan para transportar algunos materiales pesados, tampoco puede asomarse a la ventana del hotel de esos pisos con vista a la calle. El equipo de limpieza se encuentra alojado en el piso 5 en la habitación depósito. El horario de salida es estricto, no puede demorarse porque comienza el cambio de turno de los obreros y cargan sus herramientas por la escalera. Sabrina comprende a la perfección la rutina que debe seguir. Entonces acá se establece una determinada rutina que tiene que seguir Sabrina. Esto nosotros ¿con qué lo podemos vincular? También lo podemos vincular con lo que es la persona jurídica. En este caso hay una persona jurídica que presta ese servicio al hotel. Entonces, esta persona jurídica necesita darles a sus empleados todas las indicaciones necesarias también de seguridad del hotel a los fines de que hagan bien su trabajo. Entonces, todo lo que tengan en cuenta que la persona jurídica va a responder por todos los actos que realicen sus empleados. Entonces, acá lo que nosotros, si bien no estamos hablando de daño, pero eso sí nos importa desde el punto de vista de la responsabilidad de la persona jurídica. Todo lo que realice Sabrina dentro de sus funciones en ese servicio de limpieza, va a responder este servicio de limpieza. Si está vinculado con el contrato, hay una responsabilidad contractual por parte de la empresa, y si se produce un daño a un tercero, por ejemplo, sería una responsabilidad extracontractual, pero sigue respondiendo la persona jurídica. Dice,
Marcos, jefe mayor de la obra, debía terminar la colocación de los pisos, pero lleva 2 días de retraso, por lo que les ordenan los empleados a su cargo quedarse otra noche extra, lo que provoca una fuerte discusión con Arturo. Entonces Marcos discute con Arturo, que termina en una pelea de puño. Entonces nosotros acá nos vamos a meter en penal. Entonces decimos que Marcos, ¿sí?, tiene discusiones con Arturo. Entonces hay una pelea de puño que culmina con un golpe a Báez, donde a Arturo, que lo desequilibra y hace caer sobre los escombros, provocando un corte profundo producto del roce con una chapa. Entonces, Marcos se agarra las piñas con Arturo. En esa discusión, en esa pelea, Arturo se cae, hay una chapa y se lesiona, pero acá nosotros hablamos de que hay un corte profundo producto del roce, ¿sí? Entonces acá nosotros lo podríamos encuadrar dentro de lo que son lesiones leves. Las lesiones leves, recuerden que son acciones públicas dependientes de instancia privada, donde el impulso inicial lo hace la víctima, pero después prosigue todo de oficio. Acá no se encuentra afectado el orden público porque están en un ámbito privado. Tengamos en cuenta que hay un delito, hay una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces ahí los profesores le pueden preguntar también todo lo que tenga que ver con delito, le pueden preguntar lo que es la participación. En este caso, el autor directo fue Marcos. Dice, uno de los días hubo una gran tormenta. Sabrina, al salir, subió a su auto y al intentar cruzar la calle en el semáforo en verde que autorizaba su cruce, un auto fuera de control conducido por Amalia golpeó el costado izquierdo de su coche, provocando el hundimiento de la puerta, la fisura completa del parabrisas y la destrucción de paragolpe. El choque le generó un fuerte golpe en el brazo izquierdo y en el abdomen. Entonces nosotros acá volvemos a ubicarnos en penal, hay un accidente de tránsito, vamos a hablar con respecto de Marco. Él quiso pegarle a Arturo y tendría que haber, podríamos hablar de un dolo eventual. Primero, al pegarle la piña hay un dolo directo, pero después este dolo eventual, bueno, si hay obras en construcción, podríamos encuadrarlo dentro de un dolo eventual, porque él tiene que representarse en las consecuencias. Pero en el accidente de tránsito ya hablamos de culpa. Recuerden que siempre cuando hablamos de un accidente de tránsito, salvo que sea una picada, nosotros lo vamos a encuadrar como culposo. Entonces estas lesiones que sufrió son lesiones también leves, culposas. Dice, la ambulancia demoró 1 hora en buscarlo y fue trasladada al hospital de urgencia Nuestra Señora del Socorro, donde le realizaron todos los chequeos necesarios y los exámenes. A partir del estudio realizado, se detecta que Sabrina está embarazada de 11 semanas. Nosotros acá ya nos volvemos a meter en lo que es privado 1 y hablamos de lo que es la persona por nacer. Recuerden que la persona por nacer, hay 2 interpretaciones doctrinarias que hacen referencia a cuando comienza la existencia de esta persona. La persona por nacer, la doctrina mayoritaria, considera que se es persona por nacer a partir de la implantación del embrión en el seno materno, y que los embriones crioconservados no son personas por nacer. En cambio, la doctrina minoritaria, que es la que sigue el Código Civil y Comercial comentado, que piden los profesores en la bibliografía, sigue una doctrina minoritaria que considera que aún los embriones crioconservados son personas por nacer. Entonces, acá hablamos de que nos encontramos ante una persona por nacer. Es muy importante establecer cuándo comienza la existencia de esa persona por nacer, porque en base a eso también puede adquirir derechos. Por ejemplo, una persona por nacer puede pedir alimento, obviamente siempre a través de sus representantes. Dice, el doctor le explica a su esposo que debe hacer reposo por 15 días y le extiende el certificado médico donde solicita realizar rehabilitaciones en la pierna y la deriva a otra doctora para llevar el control del embarazo. La obra social rechaza la atención médica, argumentando que la empresa no iba a responder, que no había pagado por últimos 2 meses, por lo que no deben brindar la cobertura al paciente. El señor Vargas los interpreta,
reclamando la afectación de la salud de su esposa e hijo. Ante la urgencia, recurre al doctor tal. Entonces, nosotros acá nos metemos en constitucional, específicamente el amparo. ¿Por qué? Porque decimos que esta prestación médica, si no se la prestan, pondría en peligro la vida del hijo y la vida de ella. Entonces es una razón de urgencia. Entonces no tenemos nosotros tiempo de agotar la vía administrativa. Podríamos decir que no hay otro medio judicial o administrativo más rápido, más idóneo. Por lo tanto, lo que va a corresponder va a ser un amparo. Ahí nos ubicamos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que fue incorporado en la reforma del 94. Entonces, primer párrafo, amparo individual. Cuando no haya otro medio judicial más rápido, más idóneo, y una autoridad pública o privada esté alterando, lesionando, violando, restringiendo un derecho o una garantía, en este caso sería, por supuesto, el derecho a la salud, obviamente el derecho a la vida, que corre peligro tanto de ella como de la persona por nacer. Por lo tanto, sí correspondería un amparo individual contra esa obra social. ¿Ante qué juez lo vamos a interponer? Ante los jueces de primera instancia. Si la obra social es provincial, ante los jueces provinciales. Si la obra social es nacional, ante los jueces federales. Entonces nosotros acá tenemos que marcar también esta diferencia de competencia entre provincial o federal, teniendo en cuenta, por supuesto, de dónde sea la autoridad. Entonces, nosotros en este práctico vemos constitucional, esto que yo le planteaba del amparo, que tienen que saber todo el artículo 43. Acá específicamente un amparo individual, pero el amparo, recuerden, primer párrafo el amparo individual, segundo párrafo el amparo colectivo, tercer párrafo lo que es el habeas data, cuarto párrafo lo que es el habeas corpus. Después también nosotros hablamos de penal, hay un delito, si bien son lesiones leves, pero sí hay una acción típica antijurídica y culpable, y ahí lo podemos relacionar también con procesal, analizando quiénes son los sujetos esenciales y cómo es el impulso del proceso. En privado 1 tenemos persona humana, persona jurídica, tenemos también lo que es, por supuesto, que es un acto jurídico, porque encontramos el matrimonio, y vemos lo que es persona por nacer, y también los elementos accidentales, que en este práctico observamos plazos. Con respecto al privado 3 tenemos compra-venta, contrato de obra, contrato de servicio y también el boleto de compra-venta. Con respecto al procesal, nosotros lo podemos vincular a lo que yo les decía para ver las acciones, quién impulsa el proceso, quién continúa el proceso, quiénes son los sujetos esenciales y también podemos determinar cuál es el juez competente en cada caso. Nos ubicamos en el artículo 6 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. Recuerden que si hay un conflicto contractual, el juez competente es el lugar donde hayan estipulado las partes en el contrato. Y si las partes no han estipulado nada, el del lugar de celebración. En caso de una responsabilidad extracontractual, en el caso del accidente de tránsito, en el caso de las lesiones, por la pelea que tiene Marcos con Arturo, en ese caso, nosotros también nos vamos a encontrar, ahí el juez competente va a ser el del lugar del hecho. Entonces, si es una responsabilidad contractual, el lugar que hayan estipulado las partes, y si las partes no estipularon nada, el del lugar de celebración. En cambio, si es una responsabilidad extracontractual, el juez competente es el del lugar del hecho. Entonces, ahí ustedes tienen que marcar la diferencia entre competencia y jurisdicción. Tengan en cuenta que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. La jurisdicción es el poder de ver que tiene el Estado de administrar justicia. Y en principio todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces van a tener competencia en un caso concreto. Recuerden que la competencia es la especie, es la órbita dentro de la cual se ejerce la jurisdicción, teniendo en cuenta la capacidad en el caso concreto. Acá nosotros tenemos que determinar si es una competencia provincial o federal, tenemos que determinar si nosotros acá hablamos por un lado de los jueces en lo civil y comercial, el accidente de tránsito, también hablamos de todo lo contractual que es civil y comercial, hablamos también por supuesto de estas lesiones que es la competencia, la justicia penal. El fuero penal, perdón. Entonces, nosotros de ahí tenemos que saber muy bien marcar todo lo que de las 5 materias. Vean cómo es necesario tener el conocimiento de las 5 materias.